Me presento, soy José Fernando Rivera Ramírez. Les agradezco primero que todo porque me dan esta posibilidad de estar hoy aquí en este culto. De verdad es un privilegio para mí. Nunca me habría imaginado que llegar a predicar en una iglesia en Perú. Así que muchas gracias de verdad. Les quisiera hacer una pregunta. ¿Me escuchan bien o prefieren que me ponga los audífonos con el micrófono para que me escuchen mejor? Sí, le escuchamos bien, hermano. Bueno, Te muchas escucho. gracias. Sí, le escucho. Bueno, muchas gracias. Entonces. Ahora, no sé si ya puedo comenzar con el sermón o... Sí, ahora sí. Ah, bueno. Sí, ya lo presenté. Bueno, entonces, con su permiso, voy a proyectar lo que corresponde al tema de hoy. A ver. ¿Sí lo pueden ver? Sí, se ve. Bien. Entonces, quisiera antes de comenzar volver a hacer una última oración para que Dios nos ayude verdaderamente en este tema. Padre Santo, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, de nuevo porque estamos acá y ahora que vamos a comenzar este argumento, te suplicamos que verdaderamente tú estés a nuestro lado y que seas tú a dirigir todo este tema. En el nombre de Jesús, amén. Como pueden ver, el tema se trata del el fin. Y el versículo de introducción de esta mañana, que nos va a hacer de introducción al tema, es Mateo capítulo 24, versículo 3. Les digo de una vez, muchos versículos, los van a estar los versículos al lado del texto acá, sin embargo, tengan sus Biblias porque si desean, pues pueden abrir sus Biblias y mirarlos por ustedes mismos y van a ver una parte en las que vamos a usar las Biblias específicamente, así que ténganlas ahí. Y el versículo nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El argumento que vamos a tratar hoy va a ser dividido en dos partes. El primero va a hablar, vamos a tratar la profecía de todo lo que pasó en el pasado y que la profecía había dicho que iba a pasar y que verdaderamente sucedió. Y la segunda parte se enfoca en el futuro, que la misma profecía nos dice que va a pasar y que sucederá. ¿Por qué estudiamos el pasado? Porque nos sirve obviamente como base para entender no solo la misma profecía, sino también para tener la certeza de que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Entonces, vamos a comenzar a leer Daniel capítulo 7 y vamos a comenzar del versículo 4 en adelante. En esta visión, Daniel ve las 5 bestias de Daniel capítulo 7 que representan esos 5 reinos. Los versículos anteriores al versículo 4 nos especifican dos detalles importantes que no los vamos a leer, pero sí los vamos a tratar más adelante, y es el hecho de que estas bestias surgen de la gran mar y que los 4 vientos se peleaban sobre la gran mar. ¿Ok? Trataremos solamente el significado por ahora del viento, porque el mar lo vamos a mirar después. No puse el versículo por brevedad de tiempo, ya que no es, digamos, no lo retuve esencial. En todo caso, en Jeremías ustedes encontrarán, cuando el Señor habla de la ciudad de Elam, Él dice que va a enviar los 4 vientos de guerra hacia Elam, justamente porque los vientos están a representar las guerras. Daniel capítulo 7, versículo 4 nos dice, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia está representada, o mejor, representa al reino de Babilonia que gobernará del 605 a.C. al 539 a.C. ¿Por qué lo sabemos? Porque el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2, cuando nos cuenta la estatua de los varios metales, nos dice que Nabucodonosor y el reino de Babilonia es el primer reino de la tierra que se nombra en ese libro, el primer verdadero imperio que gobernó todo el mundo conocido. Si seguimos con el texto, nos muestra otra segunda bestia, y es el oso. Versículo 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Cómo sabemos que este oso es Medo-Persia? Como ustedes ven ahí escrito, que gobernó del 539 a.C. al 331 a.C., que es la batalla de Gaugamela. ¿Cómo sabemos que es Medo-Persia? Porque el mismo libro de Daniel también nos lo dice. No solo nos cuenta que los medopersas fueron aquellos que conquistaron Babilonia,
sino que además también nos cuenta la estatua de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 8, que es Medo-Persa, el imperio que sigue a Babilonia. Hay unos pequeños detalles, sin embargo, que es importante tratar respecto a este oso, y es el hecho de que el oso esté inclinado más de una parte que respecto a la otra, o sea, era un oso como torcido. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los medos y los persas, esto probablemente ustedes lo sepan aún mejor que yo, los medos y los persas son dos tribus separadas entre sí que se unieron para formar un único imperio, un único reino. Sin embargo, los persas son más fuertes, históricamente han sido más fuertes que los medos, tanto así que la mayoría de los emperadores del imperio medo-persa son casi todos persas. Y respecto a las tres costillas, vamos a mirar qué quieren decir. Porque Jeremías capítulo 50, versículo 17 nos dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Acuérdense que el pueblo de Israel fue deportado dos veces. No estamos hablando de la tribu de Judá, sino de las 10 tribus de Israel que se separaron de Judá. Ellos fueron primeramente deportados a Asiria, a Damasco. Y segundamente Nabucodonosor, cuando conquistó todo, los volvió a deportar a Babilonia. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que deportó Nabucodonosor? ¿Los huesos de qué? De un estado que ya había sido destruido antes, porque los huesos en la profecía y en la Biblia son símbolo de estados que han sido ya destruidos. Justamente las tres costillas representan históricamente los tres reinos que destruyó Medo-Persia y son Babilonia, Lidia y Egipto. La siguiente bestia que encontramos es el leopardo, versículo 8. Después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenían también en esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué sabemos que esta bestia es Grecia? Porque en la historia sabemos que Alejandro Magno, que la Biblia llama el gran rey de Grecia, fue aquel que conquistó en el 331 a.C. en la batalla de Gaugamela el imperio medo-persa de manos de Darío, el emperador que en ese momento estaba gobernando. Sin embargo, no es un caso que esta bestia sea un leopardo y que tenga 4 alas de ave. Les hago una pregunta, ¿qué es el leopardo? ¿Qué característica tiene el leopardo? Es rápido. Es rápido, es el mamífero Claro. más rápido sobre la faz de la Tierra. Entonces, y vamos a ver que el significado de las 4 alas de ave quiere decir justamente velocidad. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmos 18:10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿Se dan cuenta que eso hace mucho referencia a algo rápido, algo que no se cansa nunca? En cambio, las 4 cabezas, Apocalipsis 17:9 nos dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Este versículo lo vamos a aclarar aún mucho mejor más adelante. Sin embargo, nos sirve entender que cabezas son o montes o reyes, y en este caso específicamente son reyes. ¿Por qué? Porque históricamente nosotros encontramos que no solamente Alejandro Magno conquistó todo lo que ustedes ven ahí coloreadito en 21 años, tengan en cuenta que para viajar de la región amarilla a la región naranja casi que se necesitaba medio año en ese tiempo, en el tiempo antiguo, sino aún más. Y las 4 cabezas son justamente la división del imperio que creó Alejandro Magno en 21 años de vida y de guerra después de su muerte. Y este imperio se lo dividieron los 4 generales de su ejército, Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Y ustedes pueden ver ahí la división de su imperio. Ya aquí comienzan a darse cuenta cómo la Biblia acerta y cómo la Biblia verdaderamente es inspirada por Dios, porque esto que pasó, que estamos estudiando aquí, sucedió bastante tiempo después de Daniel. Vamos a continuar entonces con el versículo 7. ¿Qué nos dice? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Si ustedes se fijan, esta es la única bestia de la cual se nos hace una referencia verdadera a los metales. ¿Por qué? ¿De qué material eran hechos los dientes? De hierro. De hierro. Justamente está a representar a Roma, que son la de Daniel capítulo 2, las piernas de hierro.
Y acá encontramos un detalle muy particular y es que tenía 10 cuernos. Y uno entonces se pregunta, ¿y qué querrán decir esos 10 cuernos? Pues Apocalipsis 17, 12 al 13, que es un paralelo de esta bestia, vamos a estudiarla ahora después, nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Este versículo lo vamos a aclarar después con más razón. Sin embargo, estos 10 cuernos, cuando ustedes van a mirar la historia, se van a dar cuenta de una cosa muy particular. En el 476 después de Cristo, a propósito, en el 168 antes de Cristo es la fecha en que los romanos van a conquistar Macedonia y la conquista, reino en el cual nació Alejandro Magno. Cuando ustedes miran el 476 después de Cristo, se dan cuenta de una cosa, y es que el emperador que estaba en vigente en ese momento, Rómulo Augustelo, fue depuesto por un hombre llamado Odoacre, y de ese día en adelante, el imperio romano se dividió en estas facciones que ustedes ven aquí, que casualmente también son 10. Digo casualmente, obviamente, irónicamente. Y las 10 tribus son los anglosajones, los francos, los lombardos, los burgundios, los alemaní, los visigodos, los esbevos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Hasta aquí tienen todo claro? Sí, sí. Mis hermanos, no sean tímidos, por favor, Sí, sí. contéstenme. Muchas gracias. Entonces, Sí, hermano. Sí, todo claro. muy bien, muchas gracias a ustedes. Entonces, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, ahora sí, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, 3 de estos reinos, que les hago un poquito de spoiler, son los 3 que están subrayados. 3 de estos reinos fueron arrancados, o sea, dejaron de existir antes de que este cuerno pudiera surgir del todo. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y entonces uno llega acá y se pregunta, bueno, ¿por qué este cuerno tenía ojos y boca como de hombre y los otros no? ¿Será que este cuerno será distinto? Ahora, yo acá abajo les puse de una vez otro spoiler, discúlpenme, es Roma papal, que va del 538 al 1798 después de Cristo. Nosotros ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a coger en las profecías de Daniel capítulo 3, capítulo 7 y de Apocalipsis 17 muchos detalles, no todos porque son demasiados, muchos detalles que nos van a identificar justamente y nos van a demostrar que ese cuerno pequeño identifica lo que es Roma papal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, acuérdense, 3 cuernos de los primeros fueron arrancados y era un cuerno distinto. Esto lo vamos a aclarar ahora. ¿Por qué tiene ojos y boca como de hombre? ¿Han leído jamás cuando también en Jeremías, no estoy mal, el Señor le dice a Jeremías que va a cambiar el corazón del pueblo y que le va a cambiar el corazón de piedra, o sea, un corazón inerte, sin vida, por un corazón de carne? O sea, van a llegar a ser hombres y seres humanos vivos verdaderamente. ¿Para qué? Porque con un corazón de carne, siendo verdaderamente como un hombre, servirían y tendrían los mandamientos de Dios en sus corazones y en sus mentes. ¿Han llegado a leer este episodio? Sí. Bueno, ¿por qué se lo cito? Porque no es un caso si él tenía los ojos como de hombre. Porque esa característica de tener ojos como de hombre y boca que habla, o sea, similar a un ser humano, es justamente una característica que está hablando de un ser que hablaría cosas en materia de religión, cosas en materia de Dios, que haría pasar de pronto una adoración hacia Dios. Y no es un caso si es un cuerno también. ¿Por qué? Porque un cuerno, como vimos, representa a estados políticos. Este es un cuerno distinto porque en su esencia misma está una unión entre lo que es un estado político y una cuestión religiosa. Y eso lo vamos a ver después. Esta es una característica, sin embargo, muy importante que nosotros tenemos que entender. Otras características, va a quebrantar a los santos del Altísimo y pensará cambiar los tiempos y la ley. Nosotros vamos a ver nada más qué quiere decir cambiar la ley. Los tiempos por brevedad no los puse. Y gobernará por tiempo y tiempos y medio tiempo. Y vamos a ver de una vez qué quiere decir eso. Daniel capítulo 4 nos cuenta un episodio, en realidad ese episodio fue escrito por Nabucodonosor mismo, en la que él fue castigado por Jehová. ¿Y qué le hizo pasar Jehová? Lo transformó en una bestia por 7 años.
La expresión, sin embargo, que ellos usan ahí es 7 tiempos. Pero cuando ustedes van a leer la palabra hebrea, que es la que las puse ahí, es Idán, que tiene un significado muy explícito que no es el mismo que nosotros definimos como tiempo. Quiere decir un lapso de tiempo exactamente definido o año. Por eso nosotros sabemos que un tiempo corresponde a un año. Y la expresión un tiempo, tiempos y medio tiempo corresponde a ser simplemente un año más 2 años más medio año, que son 3 años y medio. Quiero que me digan si por favor esto les quedó claro porque esto es esencial. Probablemente ustedes ya lo sepan, pero pues díganme por favor que sí para compréndanme por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Entonces, les hago yo una pregunta. No lean lo que escribe ahí. ¿Cuántos días tienen el año que nosotros pensamos normalmente? 365. Muy bien. Sin embargo, como pueden ver y leerla ahí, en el calendario profético el año está compuesto por 360 días. Ahora, si ustedes multiplican 360 días y lo multiplican por 3,5 años, le van a dar 1260 días. ¿Por qué les hago este cálculo? Porque es que resulta que Ezequiel capítulo 4, versículos 5 al 6 y números 14, 34 nos dice qué es lo que quiere decir Jehová Dios en profecía con días. Versículo 5 de Ezequiel 4. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá por 40 días. Día por año te lo he dado. Y números 14:34 nos dice, esto es para el pueblo de Israel cuando se rebelaron en Kadesh. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que los 1260 días, según Ezequiel y números, corresponden a 1260 años de dominio. Es por eso que si ustedes hacen esta cuenta de 538 a 1798 después de Cristo y hacen la cuenta, se van a dar cuenta que pasaron 1260 años. Y ahora vamos después a mirar por qué se arranca en el 538. Aquí a la final ven otro versículo, que es Apocalipsis 13:3, que nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis 13:3 nos comienza contándonos la misma descripción de Daniel capítulo 7, solo que al contrario. Y nos dice una cosa, a la final de los 1260 años, esta bestia o este cuerno pequeño iba a recibir una herida de muerte, que en un futuro se sanaría. Y esto es un detalle que vamos a mirar después. Ahora, vamos a continuar mirando entonces más detalles. Ya casi vamos a acabar con las características. Y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 17, del versículo 3 al 5. ¿Y qué nos dice? Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Acá nos dice el color. Llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se dan cuenta que es la misma bestia de la cual estamos hablando? Porque la otra bestia también tenía 10 cuernos. Acá se nos dice que tiene 7 cabezas como en Apocalipsis 13. Y vamos a mirar qué quieren decir eso. Y se nos dice otro detalle muy importante. Estamos hablando de una mujer. Eso es un detalle esencial. Y la mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y acá se nos dice la profesión de esta mujer. Era una ramera, una prostituta, y vamos a ver qué quiere decir eso. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, aquí yo les hago una pregunta. ¿La sangre de un ser humano emborracha? No. Exactamente. Nunca se ha escuchado que la sangre de un ser humano emborrache. Para estar ebria de sangre, ¿qué quiere decir? Que tuvo que beber una cantidad despropositada. Y eso es una característica esencial, porque esa es la misma cuestión inherente al cuerno pequeño cuando vimos que perseguirá a los santos del Altísimo y los quebrantará. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estas características que ustedes ven, que es una mujer que estaba sentada sobre 7 cabezas, que mientras surge arranca 3 cuernos,
que hablará palabras y blasfemias contra el Altísimo, perseguirá al pueblo de Dios y le hará la guerra, cambiará los tiempos y la ley, tendrá una herida mortal después de 1260 años de gobierno, estaba sentada sobre 7 cabezas y estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas. Vamos a ver cómo en la realidad se cumplieron todas. Las primeras dos, sin embargo, son muy importantes porque nos indican exactamente a dónde tenemos que mirar y a quién tenemos que apuntar. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de la iglesia papal. Vamos a ver qué quiere decir mujer prostituta. Ezequiel capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. O sea que estamos hablando de una ciudad en la cual tengan en cuenta estaba el templo de Jehová. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que no se compadeciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, que está hablando Dios, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. Cubrí tu desnudez y te di juramento, o sea, entró en matrimonio y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí el Señor entonces está comparando la ciudad de Jerusalén y por extensión el pueblo de Judá a su mujer y a su esposa. Y digamos, comparación no la hace solamente en Ezequiel. La vamos a encontrar a lo largo de muchos otros libros, como lo es Jeremías y como lo es Isaías. Versículo 15, pero confiaste en tu, discúlpeme, pero acá tampoco logro leer, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina y el aceite de la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. ¿Qué pasó con el pueblo de Jerusalén? Cuando ustedes leen la historia de los reyes y hacen la cuenta de la cantidad de reyes que verdaderamente fueron fieles a Dios, se van a dar cuenta que son muy pocos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Israel se prostituyó ante Baal, ante Astarot, ante Chemosh, ante Milcom. Los versículos que siguen denuncian justamente los últimos dos dioses que les nombré. ¿Por qué? Porque sacrificaban a sus hijos ante esos dioses. Cuando ustedes de curiosidad vayan y miren cómo era el sacrificio de ellos cogían a los niños y los ponían en las manos de esta estatua, manos que eran calentadas con fuego, estaban ahí sobre el metal, como asados. Y miren cómo lo define el Señor. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Una mujer ramera es un pueblo, específicamente en el tiempo de lo que nosotros entendemos como iglesia, que se aparta de Dios y dice de servirlo igualmente. Porque esa era la característica que tenía Jerusalén. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Jehová. Jehová está en medio de nosotros, pero iban y servían a otros dioses. Y iban y se prostituían delante de otros dioses. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que mirar? A una iglesia que se prostituyó delante de otros dioses. Y nos dice también que estaba sentada sobre 7 cabezas. Volvemos a leer Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Cuando ustedes vayan y miren geográficamente cuántas ciudades hay en el mundo sentadas sobre 7 montes, en la cual yace una iglesia y un estado que reclama sobre sí la autoridad religiosa, se van a dar cuenta que hay solamente una, y es Roma. Y los 7 montes son Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilinio, Palatino, Quirinale y Viminale. ¿Dónde está el Vaticano? Exactamente, y ahí yace el Vaticano. Por estas dos características, principalmente, entendemos de que tenemos que mirar al Vaticano y lo que hizo. Y vamos a mirar cómo haciendo eso, todo el resto de la profecía se cumple.
Hablemos entonces de los tres cuernos, que es la segunda característica que vimos. La tercera, perdón. ¿Quiénes son estos tres cuernos? Les dije que eran las tres tribus subrayadas. Entonces, ¿qué nos dice la historia de estos tres cuernos? Resulta que los érulos de Odoacre fueron los primeros. Paréntesis, ellos fueron los que depusieron a Rómulo Augustelo y depusieron y pusieron fin al imperio romano de Occidente. Resulta que en el 493 después de Cristo bajaron otras tribus del norte de Italia y comenzaron a conquistar y a arrasar con los érulos. Esto bajo el mando de Teodorico, rey de los ostrogodos. Luego tenemos a los vándalos. Verano del 533 después de Cristo comienza una campaña bizantina contra los vándalos. ¿Quiénes eran los bizantinos? Bizantinos eran llamados todos aquellos que hacían parte del Imperio Romano de Oriente. Acuérdense que el Imperio Romano estaba dividido en dos partes. El de Occidente, que cayó con Rómulo Augustelo, y el de Oriente, que continuó vigente por 1000 años todavía. La campaña termina en el 534, cuando Gelimero, el rey de los vándalos, se rinde ante Belisario, general de Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente. Y acá hay un pequeño particular que quiero comenzar a detallar de estas tres tribus de las cuales estamos hablando, y es: los érulos eran cristianos arrianos, no reconocían la supremidad papal como supremo jefe de la iglesia. Los vándalos eran arrianos, no reconocían la autoridad suprema del papa y además le hacían hasta la guerra. Y luego llegan los ostrogodos, también que eran arrianos y no reconocían la autoridad papal. ¿Y qué llegan a hacer? Quieren conquistar toda Italia. Entonces, ¿qué pasa? En el 537 al 538 baja Belisario, pelea contra los ostrogodos y después del sitio de Roma, los ostrogodos pierden su dominio absoluto en Italia. Desde esta fecha, nosotros comenzamos a contar los 1260 años o los 3 tiempos y medio del dominio papal y vamos a explicar también el por qué. Discúlpenme, no sé si ustedes sepan qué quiere decir ser cristiano arriano. Los arrianos eran aquellos que, o en un modo u otro, no reconocían la dualidad de la naturaleza divina y humana de Cristo. ¿Ya? Eso significa ser cristiano arriano. Ahora, ¿por qué cogemos también el 538 como fecha de arranque? Porque resulta que 5 años antes, en el 533 después de Cristo, Justiniano, el emperador que mandó Belisario a pelear contra los ostrogodos y que peleó contra los vándalos, ese mismo emperador emite un decreto en el que reconoce el poder político del papado sobre reinos y iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Llega Justiniano y le dice: bueno, papa, usted va a tener de este año en adelante el poder sobre los estados y las iglesias porque usted va a ser el supremo jefe. Sin embargo, el papado tenía un problema y era que todavía estaban presentes ellos y tenían casi toda Italia bajo su poder. Entonces, obviamente, no podía ejercer el poder esa autoridad que el papa y que Justiniano le reconoció al papa. ¿Qué pasó en el 538? El único obstáculo que tenía el papado se le fue. ¿Se entienden? Y desde ese año en adelante comienza los 1260 años, desde el 538 después de Cristo. Y durarán, si ustedes hacen la cuenta, discúlpenme que vuelvo atrás, hasta el 1798 después de Cristo, cuando recibe la herida de muerte, y vamos a ver qué pasó en ese año, porque históricamente sucedió una cosa muy importante. Dicho esto, otra característica: blasfemia. Aquí vamos a usar las Biblias. Ábrame por favor las Biblias en Marcos capítulo 2, versículo del 5 al 7. Marcos capítulo 2, versículos del 5 a 7. ¿Qué nos dicen esos versículos? Este es el episodio donde están el paralítico con los amigos que lo bajan por el techo. Vamos a leer entonces del versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y mira lo que pensaron los escribas. Versículo 7, versículo 6. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Primer significado de blasfemia: pretender de poder perdonar pecados. Mateo capítulo 26, del 63 al 66, unas páginas anteriores. Aquí Jesús ya está ante Sanedrín y el sacerdote le dice una cosa, el sumo sacerdote. Versículo 63, pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, tú lo has dicho. Además, os digo que en el
futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos más de testigos? Habéis oído su blasfemia. Segundo significado de blasfemia, hacerse hijo de Dios. Tercer significado, Juan capítulo 10, versículo 33. Juan 10, 33. ¿Qué nos cuenta de este episodio? Jesús está hablando con los judíos y llegamos a un punto, vamos a leer unos versículos, vamos a leer desde el versículo 25. Respondió Jesús, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerá, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Versículo 30, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús le preguntó, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Versículo 33, respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por blasfemia. ¿Por qué? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Es el significado hacerse o atribuirse atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. Y vamos a ver, esas son citaciones. Disculpen que lo vuelvo a chiquitar, es que no logro leer las primeras reglas, directamente de fuentes católicas. Y vamos a ver cómo ellos lograron no solamente blasfemar en un solo punto, sino en todos tres. Primera cita. En esta tierra nosotros ocupamos el lugar del Dios omnipotente. Papa León XIII, carta encíclica, junio 1894. El Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino que él es Jesucristo escondido bajo un velo de carne. Mas el supremo maestro de la Iglesia es el pontífice romano, que requiere completa sumisión en obediencia de voluntad como a Dios mismo. Papa León XIII. Hasta acá tenemos el tercer tipo de blasfemia. En efecto, no se puede decir más que en razón de la sublimidad de sus oficios, los sacerdotes son como muchos dioses. Papa Inocencio III. Y esta autoridad judicial comprenderá también el poder de perdonar los pecados. Aquí tenemos el primero tipo de blasfemia. Enciclopedia Católica, volumen 12, artículo Papa, página 265. Y Dios mismo está obligado a cumplir el juicio de sus sacerdotes y a no perdonar o perdonar a según que ellos lo concedan o menos la absolución, siempre y cuando el penitente sea digno. El sacerdote tiene el poder y las llaves o para hacer salir a los pecadores del infierno o de hacerlos dignos del paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Dios mismo está obligado a seguir el juicio de sus sacerdotes. El Rey soberano del universo confirmando en cielo todas las decisiones tomadas sobre la tierra. Y San Jeremías, que es uno de los más grandes teólogos y santos católicos, dice: los sacerdotes son los salvadores del mundo. Pienso que no haya necesidad de comentar más la blasfemia porque quedó más que clara. Así que, sin más razón, vamos a seguir con la siguiente característica, que es perseguir el pueblo de Dios. Cuando ustedes buscan por internet, se van a dar cuenta, inclusive el Papa mismo Francisco en estos últimos años, o hace unos cuantos años, fue al Coliseo para pedir perdón por todas las atrocidades que habían cometido en la Edad Media. Cuando ustedes buscan por internet, sin embargo, ustedes van a encontrar una cantidad de material sobre las masacres y las persecuciones que hicieron la Iglesia Católica, no solamente hacia los protestantes y aquellos que observaban el sábado, como los valdenses, sino que también contra otros tipos de personas, homosexuales o personas que eran mujeres que eran retenidas por brujería. En total, con la Inquisición entre los jesuitas en América, los indios, no se sabe la cuenta exactamente de cuánta gente verdaderamente mató el papado. Y acá, sin embargo, les traigo un episodio bastante particular nada más, para que se den cuenta del carácter del tipo de institución que estamos hablando. Noche de San Bartolomé. Ven ahí la fecha, 23 al 24 de agosto de 1572. ¿Qué pasó en esa fecha? Resulta que había un matrimonio. ¿Matrimonio entre quién? Entre Eduardo y Margarita. Si no estoy mal, ella se llamaba Margarita. Eduardo era un príncipe protestante, exactamente calvinista, y Margarita era una princesa católica. Eduardo era, ¿cómo puedo explicar? Que me fue la palabra. Era sucesor al trono. Margarita era una princesa con la cual se tenían que casar. Entonces, para celebrar este matrimonio que hicieron en París, dijeron, bueno, los protestantes que ya habían ido de aquí,
Son todos invitados de nuevo a esta ciudad. Vamos a conceder a todo el mundo una amnestia, discúlpeme si me equivoco la palabra, o sea, una especie de paz, Amnistía. donde nadie va a matar a nadie, donde nadie va a estar armado. Así que todos vengan y vamos a gozarnos este matrimonio, vamos a celebrarlo. Resulta, sin embargo, que entre esa misma noche, entre el 23 y 24 de agosto de 1572, ¿qué hizo el rey que estaba vigente? Cerró las puertas de la ciudad, armó la población y les dijo, vayan y maten a todos los protestantes que están aquí. En una noche se murieron entre 5.000 y 30.000 protestantes. ¿Por qué no se sabe el número? ¿Por qué va de entre 5.000 a 30.000? Porque resulta que cuando los pueblos cercanos y el campo, digamos, cercano, escucharon que esto había pasado en París, se emocionaron y cogieron armas y fueron a matar también a los otros protestantes que habían por ahí. Cuando el Papa Gregorio XIII llegó a escuchar esta noticia, le causó tanta felicidad que comenzó el Te Deum. Es un himno latino de los más antiguos que hay de adoración y de agradecimiento a Dios. Y conió una medalla conmemorativa del evento. ¿Por qué? Porque estaba agradecido por lo que había pasado. Este era el carácter y es aún ahora el carácter de la institución de la cual estamos hablando. Y este tipo de cosas se perpetuaron por 1260 años. La siguiente característica es cambiar los tiempos y la ley. Ustedes aquí a su izquierda van a encontrar un resumen de los mandamientos, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, y van a encontrar lo que enseña el Catecismo Católico desde hace... este tipo de mandamientos fueron enseñados por 1260 años, son enseñados aún ahora. Yo tuve mis compañeros del colegio a los cuales les presenté todo este material y ellos, aún a ellos, que tienen mi edad, tengo 22 años, ellos aún les fue enseñado estos mandamientos que van a ver hoy. ¿Cuáles son? La Biblia nos dice, si quieren hablan sus Biblias en Éxodo capítulo 20, para que lo comprueben verdaderamente el cambio. Primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento católico es amarás a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, hay muchas versiones del catecismo que dice verdaderamente no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que ese mandamiento está, digamos, perfecto. Segundo mandamiento, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Es un resumen, obviamente, del segundo mandamiento. Cuando ustedes miran el catecismo, este mandamiento no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque es que resulta que en el culto católico la mayor parte del sistema de salvación de ellos consiste en orar y en adorar imágenes. Entonces, este mandamiento simplemente no les convenía por su forma de adorar. Capítulo, perdón. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás su santo nombre en vano. Está bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es un mensaje, un mandamiento muy importante y vean cómo fue cambiado. Santificarás las fiestas. Les hago una pregunta. ¿Es lo mismo decir acuérdate del día sábado para santificarlo a santificarás las fiestas? Para nada. Para nada. Es exactamente en lo más mínimo es lo mismo. Tanto así que ellos observan el domingo. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás y no matarás. No cometerás adulterio y no cometerás adulterio. No robarás y no robarás. No mentirás, no levantarás falso testimonio ni mentiras. Hasta ahí entonces esos 5 mandamientos están perfectos. ¿Qué pasa con el 10º? Resulta que como les faltaba un mandamiento porque quitaron el segundo, entonces quisieron, vamos a coger el 10º y lo vamos a dividir en 2 partes. Ahora, voy a leer el versículo 17 del capítulo 20 de Éxodo para que vean verdaderamente dónde fue la división. Este es el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo. Ahí cogieron el primero. 9º mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Y luego el mandamiento 10º en la Biblia continúa. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces el resto lo pusieron en el 10º. No codiciarás los bienes ajenos. Ese es el proceso con el que ellos modificaron la ley. Los tiempos tiene que ver con el modo de interpretar profecía, así que si tengo la posibilidad, con mucho gusto lo podemos ver después, aunque ustedes probablemente ya lo sepan. Y vamos a mirar entonces la herida de muerte. Acuérdense que habíamos dicho que en el 1798 esta bestia recibió una herida de muerte. ¿Qué es lo que pasó en ese año? Un general de nombre Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, el famosísimo Napoleón Bonaparte, descendió a Roma
cogió al Papa y se lo llevó, Papa Pío VI, y se lo llevó a Francia. El 15 de febrero, 5 días después de haberse llevado al Papa en cautiverio, proclamó la República Romana. ¿Y qué pasó con el Papa? Se murió en cautiverio. Esta es la primera vez que un Papa se muere en cautiverio. Segunda cosa, ¿qué hizo Napoleón? Dijo, de hoy en adelante no va a haber más sucesor del trono de San Pedro. A los pocos días cambia de opinión, porque no podía, o sea, la población no habría de aceptar un cambio tan radical. Entonces, ¿qué dice? Bueno, el Papa puede existir, pero en cambio no va a tener nada que ver con política. Se va a encargar solo y exclusivamente de religión, ¿ya? Esa es la herida de muerte. ¿Por qué? Porque es que simplemente es como cortarle las alas al Papa, ¿ya? Y es por ese motivo que nosotros ahora no estamos bajo la soberanía de un Papa, como fue en la Edad Media. Ahora nos falta solamente una, que es adornada de piedras preciosas, se vestía de escarlata y de púrpura. Y acá bien simplemente imágenes de la vestimenta y de los adornos de las iglesias católicas. Digamos que los adornos, cada uno de nosotros pienso cuando entra a una iglesia católica ha quedado, o al menos yo personalmente he quedado maravillado porque son a nivel artístico espectaculares, justamente por la cantidad de adornos y de cosas bonitas, porque son bonitas que tienen. Aquí pueden ver muy bien el color escarlata y lo van a ver mejor después. Lo que ustedes ven arriba y abajo en la izquierda son cardenales. Entre paréntesis, los cardenales son los que tienen las posibilidades cuando se muera el papa de suceder, o sea que son personas bastante importantes. Arriba ustedes ven cómo se visten de púrpura y abajo ustedes pueden ver cómo se visten de escarlata y pues a su derecha ven otro altar lleno de oro. Eso es puro oro. Y antes de concluir esta primera parte, que es la más larga, quiero dejarlos con un último detalle que nos da Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. La bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Estamos hablando de la bestia del cuerno pequeño aquí. Y el cuerno pequeño y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás. Apocalipsis capítulo 12 nos lo dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, la única cosa que nos queda en total de todo lo que hemos visto de cómo el papado cumplió todo es que su autoridad no la recibe de Dios, la recibe de Satanás mismo. Y ahora llega la pregunta. Todo lo que hemos visto hasta ahora, que la Biblia decía que había de pasar, ¿pasó sí o no? Sí, todo pasó. Todo pasó. Sí, Por lo tanto, cumplido. podemos tener la certeza de que lo que va a decir la Biblia que pasará en un futuro, ¿sucederá? Claro. Claro que sí. Absolutamente. Y entonces vamos a mirar qué nos dice la Biblia que pasará en el futuro. Apocalipsis 13 del 11 al 13. Esta es la segunda parte de Apocalipsis 13. La primera parte no la leímos porque es idéntica a Daniel capítulo 7. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Quiero parar un momentico aquí, porque como pueden ver, yo le subrayé que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, vamos a comenzar con la segunda. Cuando yo les digo a ustedes la palabra cordero, ¿ustedes a quién piensan? Cristo. A Cristo. Muy bien. Ahora, sin embargo, sabemos que los cuernos representan entidades políticas. Ahora yo me pregunto, ¿Cristo habló jamás algo de política? Ah, pues resulta que en Mateo 22 tenemos un discurso, el único discurso que él da sobre política. ¿Y qué nos dice ahí? Dase. Mateo 22, del versículo 15 al 22, que nos dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mis hermanos, a mí este episodio me fascina. ¿Por qué? Porque es que Jesús se hubiera dicho que sí. Eso ustedes ya lo saben seguramente, pero si Jesús hubiera dicho que sí, lo hubieran apedreado como traidor del pueblo de Israel. Si hubiera dicho que no, lo hubieran crucificado como traidor del pueblo de Roma. O sea, era una cosa sin salida. Pero aquí vemos la sabiduría que tiene Jesús. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Ahora la pregunta es, ¿quién es César? ¿Quién era el César en ese momento? El emperador del mundo, de Roma. El emperador romano, el líder de un reino político. ¿Y Dios quién es? La autoridad suprema no solamente del universo, sino también la autoridad suprema en materia de religión. Entonces, ¿qué nos dice Jesús aquí? Denle a la política del Estado político lo que corresponde al Estado político y denle a Dios y a la materia religiosa lo que corresponde a la religión. Pero no me vayan a mí a unir las dos cosas, porque son dos cosas distintas. Por eso, es lícito pagar los tributos y adorar a Dios al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que esta bestia, que es una nación, tenga dos cuernos como un cordero, significa que en su propia constitución tiene como base la separación entre iglesia y Estado. Eso es importante, porque es la primera característica que nos dicen, miren que tienen que mirar a esta nación, y vamos a ver cuál es. Sin embargo, nos dice que esta bestia, este Estado, hablará como un dragón. Y como bien sabemos, el dragón, ¿quién tenía bajo su posesión o quién tiene bajo su posesión? Al Estado Vaticano. Hablar como un dragón es hablar simplemente como habla el Vaticano. Ahora, la segunda característica que nos dice que esta bestia surge de la tierra. Es distinta de las otras. ¿Por qué dijimos con Daniel capítulo 7? Esas bestias surgían ¿de dónde? Del mar. Ahora, Apocalipsis 17:15 nos dice qué quiere decir el mar. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué característica tiene el mar? Mejor, cuando ustedes se meten al mar, ¿qué les pasa? Cuando se van a un río, ¿qué les pasa? Pues se hunde uno. Se hunde, no solamente eso, se moja. Moja. ¿Por qué? Porque el agua moja. ¿La tierra, en cambio, moja? No. ¿Qué quiere decir entonces? Si la tierra es seca y el mar es húmedo, entonces si el mar quiere decir pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y la tierra es el opuesto, quiere decir que es un lugar despoblado, donde no hay gente, donde no hay tanta gente, donde hay tanta lengua. Y la única zona en la que había un estado que basó su constitución en un lugar despoblado era la América del Norte y eran los Estados Unidos de América, que en el 1787, miren la cercanía de la fecha con el 1798, la fin del dominio papal. En el 1787 fundó la propia Constitución, en el que un principio basilar es la separación entre iglesia y Estado. Fueron el primer Estado en el mundo que hicieron Estado esta laico. separación. Y segundo, de ahí en adelante fue que todo el mundo que nosotros conocemos ahora con tanta libertad y todo fueron porque copiaron a los Estados Unidos de América. Por eso nosotros sabemos que esta bestia que surge de la tierra son los Estados Unidos de América. Ahora vamos a ver qué va a hacer. Entonces vamos a volver al versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estamos hablando de un momento en que el papado ya retomó, recogió toda su fuerza otra vez, porque la herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. Cuando ustedes se miran en un espejo, ven su reflejo, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué los diferencia a ustedes como personas de su reflejo? Hay una diferencia esencial, Ese es especular. O ¿sí? sea que mientras yo alzo la mano derecha y alza la mano izquierda. Exactamente. Sin embargo, la diferencia más grande que hay entre usted y su reflejo es que usted tiene vida y el espejo no. De resto son copias, idénticas. Por lo tanto, en el versículo 14, que nos dice que él hace una imagen de la bestia que tiene la herida de espada, o sea, la bestia de la que tiene la herida de espada, estamos hablando del papado. Significa que hacer una copia idéntica de toda la estructura política y de todo el Estado Vaticano, ¿ya? Con la diferencia, y eso lo veremos después, es que, y nos lo dice también nuestra hermana Elena G. White, es que la copia que se hace en los Estados Unidos no tiene base, digamos,
católica, sino que son los protestantes que crean una imagen de la bestia, porque hacen lo mismo que hizo el Vaticano en aquel tiempo. Y miren el versículo 15, que es lo que nos dice: a ese reflejo, que es inerte de por sí, se le permitió infundir aliento. ¿Qué hizo Jehová Dios cuando creó a Adán? Le infundió aliento, y el Adán, dice la Biblia, que llegó a ser un ser viviente, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esa institución, ese reflejo va a hacer matar a todos aquellos que no la sigan. Versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Pausemos aquí y miremos qué es la marca. Cuando ustedes comienzan a mirar en la Biblia y a leer desde Génesis hasta el Apocalipsis, se dan cuenta de una cosa, y es que el Señor siempre tuvo una señal de distinción entre Él y su pueblo. La primera nos la dice Éxodo capítulo 20, porque se nos dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque yo creé el cielo y la tierra en 6 días y descansé el séptimo. Por eso lo vas a santificar y lo vas a honrar, porque yo soy tu creador. Deuteronomio 5 nos dice que Él nos sacó de Egipto, por eso vamos a observar el sábado. O sea, Él nos liberó, Él es nuestro redentor. Él es aquel que vino y murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Por eso nosotros observamos el sábado. Ese es el segundo motivo. Éxodo 31, 2 al 13 nos dice el otro: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Nosotros observamos el sábado porque Jehová nos santifica. Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Nosotros observamos el sábado porque Jehová es nuestro Dios. Y en el momento en que nosotros dejamos de observar el día de sábado como día de reposo, o faltamos en su observancia completa, es como decirle a Dios: tú no eres mi creador, aunque si Éxodo 20 me dice: porque observamos el sábado porque tú eres mi creador. Tú no eres mi redentor, tú no me santificas y tú no eres mi Dios. Eso significa no observar el sábado. Eso le estamos diciendo a Dios. Hay otro motivo muy importante por el cual el sábado también se reconoce como el sello de Dios, pero ese no lo vamos a tratar ahora. Si la marca, por lo tanto, de Dios es un día de adoración dedicado a Él, la bestia, que es una falsificación del sistema divino, ¿qué pondrá como marca? ¿Será que será otro día de adoración falso? Vamos a ver entonces qué dice la Iglesia Católica al respecto. El sábado, el día más conocido de la ley, fue transformado en el día del Señor domingo. Esto y más no cesó de ser por instrucciones recibidas de Cristo, ya que él mismo dice que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, sino que gracias a la autoridad de la Iglesia fue cambiado. Nada que ver. Paréntesis. Cuando ustedes hablen no sé si algunos de ustedes son evangélicos o observan el domingo como día de descanso, siempre han llegado a pensar que observan el día de descanso, como muchas otras instituciones protestantes. ¿Por qué? Porque dicen que la ley fue abolida en la cruz porque Jesús resucitó el domingo, entonces por eso se puede observar el domingo como día de descanso. Sin embargo, esa no es la verdadera razón. Resulta que ustedes o los demás, los protestantes de otras denominaciones, observan el día del domingo porque así lo quiso la Iglesia Católica en el 313 después de Cristo, en el Edicto de Milán. Porque ¿qué pasó ahí? Resulta que cuando se oficializó el cristianismo, los paganos del Imperio Romano observaban el día domingo como adoración, día dedicado al sol, día dedicado al dios Mitra, día dedicado al dios Helio, ¿ya? ¿Y qué pasó ahí? Entonces, como les venía incómodo cambiar el día de reposo para que los paganos aceptasen con más facilidad el cristianismo, simplemente dijeron: "Ah, bueno, no pasa nada, vamos a cambiar el día de descanso del sábado al domingo". Ahí se oficializó verdaderamente el domingo como día de descanso, pero en su origen es un día dedicado al sol, y es una práctica tan antigua cuanto lo es Babilonia misma. Vamos a seguir entonces a leer qué es lo que nos dice la Iglesia Católica al respecto. El domingo es una institución católica y su santidad puede ser defendida solamente en base a la autoridad católica.
En las Sagradas Escrituras, desde el inicio hasta el fin, no existe una sola palabra que justifique el transferimiento de la función de adoración pública semanal del último al primer día de la semana. Esto lo están hablando en el 1900, no es que sea de la Edad Media. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y el transferimiento de la observancia del sábado es la prueba. Cuando las otras denominaciones observan el domingo, simplemente dan a entender que son las hijas de aquella grande ramera que se prostituyó al comienzo. Y es justamente por eso que el domingo es la marca de autoridad, porque es el cambio más, no me viene otra palabra, sinvergüenza que cometió la Iglesia Católica en ese momento. Pues no lo justificó en ningún modo, sino que simplemente porque ellos así quisieron y así lo hicieron. Punto. Y como pueden ver, lo expresan públicamente. Apocalipsis 13, del versículo 16 al 17, vamos a seguir entonces con lo que nos falta de lo que pasará en el futuro. Y así ya, estamos hablando de la imagen de la bestia, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que es la marca que miramos, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No vamos a tratar qué quiere decir 666, probablemente ustedes ya lo sepan, sin embargo, basta buscar por internet, busquen el nombre de Vicarious Filii Dei y hagan la conversión del latino en números. Y ahí van a encontrar que van a llegar a ese número. Entonces, ¿qué nos dice en conclusión? Y aquí vamos a llegar, ya estamos casi que en la conclusión del sermón, de la profecía inherente a nuestro futuro. Resulta que vamos a tener un planeta que, como los días de Noé, cada cual adoraba a Dios que quería. Cada cual hacía lo que quería y todos adoraban y decían, ah, sí, nuestro Dios es Dios. No importa si se llama Buda, no importa si se llama Cristo, no importa si se llama Krishna, no importa si se llama Alá. Ese es tu Dios, Él es Dios, verdaderamente. Y, sin embargo, todos se van a unir en un día falso, dedicado a la bestia, o sea, el domingo. En pocas palabras, ¿qué va a hacer la Iglesia Católica? Va a decir al mundo entero, venga, no importa qué religión tengan ustedes, vamos a adorar simplemente a nuestros dioses en el día de domingo, punto. Y un minúsculo grupo de personas, que somos nosotros los adventistas del séptimo día, que nos vamos a oponer a ese sistema, y si es posible, ellos van a tratar de exterminarnos. Ese es el futuro que espera este mundo. Y los versículos que nos faltan, de Daniel capítulo 7, y los capítulos que siguen a Apocalipsis 13, nos cuentan dos cosas: el juicio de Dios, el anciano de días que se sienta en su trono, y nos cuentan la segunda venida de Cristo, que viene por fin a salvar a ese pueblo que conserva, que observa sus mandamientos y conserva el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Este es el futuro que nos espera. Y ahora les hago una pregunta: ¿cuánto piensan ustedes que está distante este futuro? Vamos a mirar un par de noticias. Y discúlpenme si me alargo un poquito del argumento, espero que no sea un problema. Ya aquí con estos videos concluimos. No parte el video. Perdón, ¿sí lo escuchan bien? No parte el No, video. tienes que compartir, creo, sacar el PPT y Ah, compartir sí, es nuevamente. verdad. Es verdad, perdón, se me había olvidado que yo había compartido solamente la presentación. Es este. Ahí está. Listo, ahora sí lo ven. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Buenísimo, wow. Questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società.
Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruire questo villaggio tutti insieme per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. ¿Qué es lo que él dice ahí? Vamos a educar a las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para poder crear un nuevo, como él le dice, un nuevo pueblo global. Aquí quiero que, si por favor me puedes poner pero solamente un pedacito, porque es que obviamente no vamos a ver todo porque no lo entenderíamos. Es un culto islámico celebrado en el Vaticano, en el Jardín de San Pedro, específicamente, precedido por el Papa mismo. Esto pasó ya hace un poco de años. Solamente para que lo escuchen cantar, porque obviamente les lancé hace cantado. Un culto Gracias. islámico en el Vaticano. Sí, señor. Ahí están. Si quieres ya lo puedes quitar. Pienso que baste como evidente. Porque pues aún tenemos un poquito de material para ver. Discúlpenme que me alargué un poquito. Me equivoqué. Sí, se ve. Bueno, muchas gracias, pero tengo más bien que compartir esto. Ya, que así se ve bien todo. Ahora, vamos a mirar. ¿Se acuerdan? Ahí el Papa habló de un documento en Abu Dhabi. Eso es en Arabia. ¿Qué pasó allá? Resulta, ya se los traduzco en español, discúlpenme. Vamos a ver dos de estas noticias de dos fuentes distintas. ¿Qué pasó allá? Tradúzquese pues, por favor, traduzca.
Bueno, resulta que en el 2020, en este año, en febrero exactamente, resulta que lo que pasó fue que el Papa fue allá a Abu Dhabi y firmaron un documento con los musulmanes y con los hebreos. ¿Y en qué consiste esto? Consiste que antes del 2022 va a haber no solamente una sinagoga, sino que va a ser también función de iglesia y va a ser también de función de Mosquea. sinagoga Mosquea. y de mosquea. Sí, perdón, de una mosquea, de una iglesia y de una sinagoga, la que ellos llaman Crislam o Casa de la Familia Abrámica. La cosa es seria. Ahora vamos a seguir mirando esta otra, que es de la CNN, no es del Vaticano, discúlpeme, directamente de la página del Vaticano, donde se nos cuenta justamente que el Papa fue allá a hacer eso. Estas fuentes se las muestro justamente para que vean que la noticia es verdaderamente atendible. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Entonces resulta que con el Oriente está casi todo arreglado. ¿Qué pasa aquí? Esto nació en esto que ustedes ven acá es el Comité Mundial de Iglesias. Nació en el 1898, tanto así que yo tengo acá las copias en PDF del Adventist Review y del American Silent, donde los adventistas, nuestros pioneros, escribieron condenando no, escribieron en contra de este consejo que nació justamente en la época de ellos, en la que tenemos todos los miembros, acá tenemos la lista larga, porque ¿qué pasa? Resulta que los protestantes del mundo entero ya están felices y campantes con la Iglesia Católica. Y acá tienen todos los miembros, no los vamos a leer todos, pero hay un pequeño detalle. Inclusive nuestra iglesia está de adentro. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, dicho esto, entonces con los protestantes también está todo arreglado. Esto también es directamente del Vaticano. Acá nos cuenta exactamente lo mismo que les estoy mostrando. Y es el Papa, la delegación de las comunidades cristianas del mundo, ecumenismo, oración y sangre. Nos muestra y nos cuenta la misma situación. Ellos ya se han reunido varias veces para definir los puntos comunes de doctrina. Tanto así que en el 2015, si no estoy mal, hasta los luteranos firmaron un documento ecuménico en el que concordaron puntos de comunión con los católicos y en los que los luteranos mismos piden perdón por ser luteranos. Ahora, Mateo capítulo 24, del 3 al 8, nos muestra otros detalles. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Cuando ustedes miran las noticias de este año, que fue bastante desastroso, se van a dar cuenta que comenzó con el 8 de enero del 2020 con la muerte de 1.000 millones de animales en el incendio de Australia de abril 2000, en el incendio de Australia. Luego, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues se incendió el poquito bosque que tiene la Australia. Abril del 2020, ¿qué pasa? Se queman 20.000 hectáreas de tierra en Chernobyl. Chernobyl es donde explotó una central nuclear hace muchos años, con aumento de radiaciones liberadas en el ambiente 16 veces superior al normal. ¿Qué pasó en septiembre del año antepasado, perdón? En Indonesia se queman 380.000 hectáreas de bosque. ¿Qué pasó aquí? Otra vez en el año antepasado, queman 12 millones de hectáreas en Amazonia, 8 millones en el Ártico y 27.000 hectáreas en el Congo. Pienso que todos nosotros sabemos exactamente a cuánto corresponde una hectárea. Son 10.000 metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa cuando se queman los árboles? Los árboles producen oxígeno. Sin oxígeno simplemente nos morimos. Enero del 2020, Qasem Soleimani muere bajo un atentado de Donald Trump y se escucha el rumor de la posible tercera guerra mundial. Eso se escuchó hasta cuando un mes después comienza lo que conocemos ahora como pandemia del coronavirus. Tanto así que hoy tengo la posibilidad de predicar en Perú justamente por culpa de esta pandemia. Comienza la pandemia del coronavirus con cuarentena y aún en día pues vemos los resultados.
Una cosa que muchos no saben y que los que manejamos y tenemos que tanquear carro nos dimos cuenta, o moto, y es que en ese periodo, al menos acá en Europa, el combustible bajó hartísimo el precio, pero hartísimo. Tanto así que uno estaba emocionado tanqueando. Porque, ¿qué pasó? Con la caída del reclamo de petróleo, de la necesidad de petróleo, se pasó que hubo una caída del valor del petróleo bajo cero. Entonces hubo una pequeña crisis mundial de la cual muchos de nosotros no. Yo sinceramente, si no lo hubiera visto por internet, siquiera me hubiera dado cuenta. No lo hubiera pensado, sinceramente. 8 de octubre del 2018. La BBC publica un artículo en el que nos dice una cuestión. Desde hace muchos años que se habla de un pequeño problema, pequeño pero grande, problema que es el calentamiento global. Resulta que los últimos estudios han demostrado como si antes del año 2030, esto lo vamos a ver después en una página oficial de la ONU, las emisiones de carbono y atmósfera no disminuyen del 45%, ese año va a ser el punto de no retorno. ¿Qué quiere decir punto de no retorno? No significa fin del mundo. Significa simplemente que desde ese año en adelante no van a haber más cosas que pueda hacer el ser humano para cambiar un proceso que va a ser automático de calentamiento de la Tierra. ¿Ya? Eso significa. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Resulta que si la Tierra se calienta mucho, pues las tierras emersas se inundan porque el agua que está acumulada en hielo de los polos se derrite. Resulta que zonas como ahora lo es Colombia, por ejemplo, serían inhabitables. ¿Por qué? Porque se volverían demasiado calientes, las zonas ecuatoriales. Probablemente, no sé si en Perú el norte creo que confina con Colombia, también se volverá inhabitable. Y entonces, ¿qué pasa? Pues menos tierra, menos comida y menos de todo. La tierra se vuelve más y más caliente y se prevé justamente un futuro bastante tetro, sí, bastante feo si no se hace algo al respecto. Ahora, la página aquí es directamente de la BBC, se las puse para mostrárselos, de ahí saqué el artículo. Pues el resumen. Ya aquí está. La quito para que podamos seguir. Ahora, esta es de la CNN. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Hace no mucho en Nueva York pusieron este reloj para sensibilizar a las personas. ¿Por qué? Porque es la cuenta regresiva hasta digamos, el año límite que tenemos para cambiar y revertir el calentamiento global. Y acá, como les dije y se los cumplo, es la página oficial de la ONU, las Naciones Unidas, donde nos habla del cambio climático y aquí abajito nos habla del informe que les acabo de decir. Tanto así que ellos inclusive basaron su agenda nueva, hecha en el 2015, en estos estudios. ¿Ya? La agenda la que se dirige el mundo entero se basa en este estudio que les estoy proponiendo, que les mostré ahorita. Ahora, otros detalles más, ya casi vamos a acabar. El 3 de octubre del 2020, el Papa Francisco publica una encíclica que se llama Fratelli Tutti, y pienso que muchos de ustedes la habrán escuchado hablar. ¿Qué es lo que dice ella? No tuve el tiempo para leerla porque la idea me vino anoche de agregarlo. Sin embargo, me miré el resumen y sí dice muchos puntos buenos. Ayudar a los pobres tienen la preeminencia, ayudar a los extranjeros y todas esas cosas son muy buenas. Sin embargo, hay una cuestión que él esconde detrás de todo esto y es que, y lo especifica justamente, y es que todas estas cosas buenas sirven para enmascarar lo que es el principio base que él tiene en esta encíclica y es la unión a nivel mundial, una fraternanza mundial, y segundo, bajo una economía social católica. ¿Qué quiere decir economía social católica? Los pobres en primer lugar, pero nadie tiene derecho a nada. Esa es la comunidad social católica, una especie de nueva Edad Media. 24 de mayo de 2015, publica Laudato Si. Ahora vamos a ver un extracto de esa, vamos a leer un extracto pequeñito de esa Laudato Si, porque ¿qué hace el Laudato Si? Él prácticamente habla del cambiamiento climático, propone al mundo entero de que es hora de cambiar, cosa que es cierta. Sin embargo, él dice y propone y aprovecha para decir esto. El del 5 de septiembre de 2018 es un llamado que él hace a la observancia del domingo para agradecerle a Dios. Lo hace obviamente públicamente. ¿Qué pasa este es el capítulo 237 del Laudato Si?
El domingo, participar en la Eucaristía tiene un significado especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como un día de restauración de las relaciones del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyo fruto es la humanidad del Señor resucitado, garantía de la transfiguración final de todo el mundo creado. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana integra el valor del descanso y la celebración. El ser humano tiende a reducir el reposo contemplativo al ámbito de inútil y estéril, olvidando que le resta valor a lo más importante, su significado. Estamos llamados a incluir en nuestro trabajo una dimensión confortable y gratuita porque es diferente de un simple inactividad. Se trata de otra forma de hacer lo que hace parte de nuestra esencia. Por lo tanto, la acción humana es preservada no solo de un activismo vacío, sino también de la codicia desenfrenada y el aislamiento de la conciencia que les lleva a buscar solo el beneficio exclusivo. Lo que le está diciendo ahí, el ser humano trata de no descansar lo mínimo posible para ganar más. La ley de descanso semanal. ¿Qué es esta ley de descanso semanal? Un día de descanso mundial. ¿Para qué? Para que la Tierra pueda descansar en ese día como descansó en este tiempo del COVID. La ley de descanso semanal requiere abstenerse de trabajar en el séptimo día. Para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva el extranjero. El reposo es una extensión de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Y aquí él es muy inteligente. Porque si antes cita el séptimo día, dice, así el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía. O sea, el domingo. Vuelve a la misa, vuelve al domingo, extiende su luz durante toda la semana y nos anima a cuidar de nuestra naturaleza y de los pobres. Lo que él está proponiendo ahí dice, vamos a descansar todos un día a un nivel mundial en el que nadie trabaja, nadie sale, nadie va en su carro y nadie contamina el mundo. ¿Para qué? Para que el hombre se pueda descansar y pasar con su familia y para que la tierra también se recupere en ese único día de la semana. Ese es el mensaje que está dando el Papa ahí en Laudato Si. Y ahora, estos son eventos de los últimos días. Con esto concluimos. Quiero hacerles, sin embargo, la última pregunta. ¿Cuánto verdaderamente tiempo piensan que falta para el fin del mundo? Eventos de los últimos días, capítulo 3, parágrafo, se explica la demora, página 35. Nos dice una cosa importantísima y es por qué yo hoy quise, bueno, le agradezco a Dios en verdad porque me dio esta posibilidad, porque no es que yo la haya querido. Eso fue bastante repentino y de verdad que fue una bendición de Dios. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se había terminado y Cristo había venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Y cuando ustedes van a leer de qué habla el mensaje del tercer ángel, habla de la marca de la bestia. Y nos dice, no cojan la marca de la bestia. Es por eso que es esencial todo lo que hemos estudiado hoy, porque nos llegamos a entender a qué se refiere el tercer ángel cuando dice, no cojan la marca de la bestia para que no participen de las plagas que el Señor les va a mandar. Sin embargo, quiero que concluyamos con este otro parágrafo que es esencial también, porque no quiero que este mensaje sea malinterpretado en lo más mínimo. Parágrafo, la fijación de fechas conduce a la incredulidad, página 33 al 34. Siempre de eventos de los últimos días. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Siempre que habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de las profecías porque aún no se han realizado, el enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. No es obra de Dios el que fijemos ahora fechas para la segunda venida de Cristo. Cristo mismo nos lo dijo en Mateo 24. Cuando ustedes
sepan, así como ustedes ven la higuera cuando madura y saben que el verano está cerca, así fíjense en las señales de los tiempos que yo les he dado. Y sepan que el fin de los tiempos está cerca, pero no me fijen fechas. La gente no tendría otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, está hablando Apocalipsis 10, capítulo 4 al 6, está hablando justamente que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Dicho esto, concluyemos el sermón y les vuelvo y les pregunto, ¿cuánto piensan ustedes, sin embargo, que está cerca el fin del mundo? Hay una parábola en el capítulo después de Mateo 24 que nos habla de las 10 vírgenes. Nos dice cómo todas estas 10 vírgenes estaban durmiendo hasta el clamor de medianoche. Mis hermanos, es hora de que salgamos de ese dormir. Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Es hora de que salgamos de ese topor. Yo mismo me meto ahí porque yo aún pierdo mucho de mi tiempo en vez de dedicarlo al estudio de su palabra. Es hora de que estudiemos justamente su palabra y sus testimonios. ¿Por qué? Porque es que ya dentro de muy poco tiempo nos van a llamar afuera para que demos testimonios de nuestra fe. Y es hora de que nosotros hagamos lo que el pueblo adventista no ha logrado aún hacer en 1180 años de historia, porque le faltan obreros. Porque el pueblo adventista no ha logrado difundir el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo a tal punto que Cristo vuelva. Es hora de que nosotros participemos en ese llamado y prediquemos el mensaje del tercer ángel y los 3 ángeles, prediquemos profecía, prediquemos el santuario. Porque así es como Cristo va a venir, no haciendo otras cosas. Esa es la invitación que les quiero hacer hoy. Y discúlpenme si me demoré un poquito y si el sermón fue un poquito largo, espero que verdaderamente les haya sido de ayuda y de interés. Acuérdense que Dios está cerca y es necesario acelerar su obra y que Dios nos bendiga. Ya, con esto acabé.